Bueno, vamos a proceder con la exposición. Hemos tomado un texto fuente. Esto quiere decir que esencialmente en este texto se encuentran las verdades acerca de la materia en concreto, el contenido esencial de la materia en concreto, la filosofía del derecho. Tomás Casares, en La justicia y el derecho, desarrolla ambas cuestiones, primeramente la justicia, luego pasa al derecho y finalmente tratará sobre la plenitud de la justicia y el derecho. Bien, entonces comenzamos esta exposición relacionando la justicia brevemente con el derecho. Básicamente la justicia tiene por objeto dar a cada uno según su derecho, según lo que le corresponde. Bien. En toda norma jurídica, la justicia es un principio constitutivo. O sea que es formalidad del derecho positivo, la justicia, ¿no? Se identifica así como el hombre a la racionalidad, el derecho con lo justo. No puede haber hombre sin racionalidad, no puede haber derecho sin que sea justo. Bueno, dicho esta pequeña nota preliminar, pasamos a la justicia en sí misma, la virtud de justicia. ¿Qué es una virtud? Bueno, es un hábito o una disposición de la voluntad tendiente a realizar el bien. En el caso de la virtud de justicia, a diferencia de otras virtudes, no se debe juzgar el sujeto que obra el acto justo, sino la relación jurídica que se da en ese acto, la perfección de la relación jurídica que se da en ese acto. Es un acto externo en el cual se realiza primeramente, ¿no? Entonces, ¿qué es en definición de Santo Tomás la virtud de justicia? Bueno, es el hábito por el cual con perpetua o constante y constante caridad, perpetua y constante voluntad se da a cada uno según su derecho. ¿Qué quiere decir en ese caso perpetua? Bueno, señala a un otro cuyo derecho es inalienable, a perpetuidad, quiere decir que se debe disponer la voluntad hacia el otro para darle lo que es suyo, a perpetuidad, justamente porque el derecho es inalienable, inviolable, y constante hace referencia al sujeto que lo realiza y quiere decir siempre. Es una disposición que no funciona a veces, sino que es una disposición estable, ¿no? Así como toda virtud. Bueno, estas individualidades se unen en las primeras relaciones de justicia y forman lo que es el ser social, una entidad que tiene derechos y deberes con respecto a los individuos, y estos a su vez tienen derechos y deberes con respecto al ser social. Entonces, el hombre no se da derecho a sí mismo, sino que los reconoce. Los derechos no se inventan, sino que se reconocen, están dados. Decimos que todo ser tiende a su fin, a la realización de sus propias operaciones, y podemos decir entonces que existen leyes que son como normas de la razón, que expresan ese ordenamiento de la cosa hacia su fin. Y bueno, en el caso del hombre es algo que está dado, no se lo inventa el hombre lo reconoce, y de ahí la identificación o la relación que hay entre la justicia y el derecho natural. Entonces aparece el orden social, que es uno de los fines de la justicia, que no es en la línea rusoniana lo que se dijo un contrato social. ¿Por qué no es un contrato social ni puede ser un contrato social? Porque lo que es esencial de la relación humana no puede ser sujeto a convenciones. No es lícito convenir sobre esas cuestiones ser humano. Lo que es
de esencia de la relación humana. Viene con la naturaleza. Tampoco es lícito ver a este ser social como un organismo y a toda su actividad como procesos biológicos, como si fuera algo mecánico. Hay que atender a que todo el orden jurídico reposa sobre una virtud, la virtud de justicia, y tiene directamente relación con las potencias superiores del hombre, que son la inteligencia y la voluntad, ordenadoras del todo, que conocen y que se ciñen a ese orden. Bien, y lo establecen. Entonces, la sustancialidad del ser social está ontológicamente ligada al ser del hombre. Hay una relación metafísica. Es el ser del hombre el que le da entidad al ser social, y este a su vez integra y promueve el ser mismo del hombre, perfecciona el ser mismo del hombre. Bueno, dentro de los tipos de justicia, que nos encontramos con tres principales: la justicia llamada conmutativa, la distributiva y la legal. De las dos primeras podemos decir que se ocupa la justicia particular, y de la última, la justicia legal, la justicia también llamada general. Empecemos con la general. La general o legal es aquella que se ocupa de conformar el bien común. ¿Qué es ese bien común? Bueno, ¿o qué no es ese bien común? No es el mayor bien para todos, para la mayoría, perdón, el mayor bien para la mayoría. No es un bien particular, privado o no es un bien individual, particular, privado. Es indivisiblemente participable. ¿Y cómo se da esto? Bueno, porque justamente el bien común temporal es el orden justo de la sociedad. Es un estado mediante el cual cada parte puede realizar los fines superiores a los cuales la propia naturaleza lo llama. Bueno, entonces la justicia legal conforma el bien común. Dice Santo Tomás que todo orden jurídico, social, político está subordinado a un orden superior, que es el orden moral. De aquí que cuando hablemos de bien común temporal, necesariamente hablamos implícitamente de esta subordinación con el orden moral, sin el cual no puede haber orden ni paz. Bueno, la justicia distributiva, que es la relación entre la parte y el todo, de aquí se dispensa. Una de las tareas de la justicia distributiva es dispensar el bien común. Y la justicia conmutativa, que es la relación de parte a parte, de hombre a hombre. Y aparece el concepto de medio justo. El medio justo es aquel que regula, de algún modo, todas estas relaciones de justicia. En cuanto a la conmutativa, se dice que el acreedor goza de plenitud de derecho. Esto es, si yo debo 5, tengo que pagar 5, si me deben 10, me deben pagar 10. Ahora, en la justicia distributiva aparece la noción de proporción geométrica, y el justo medio hace que en una aparente desigualdad, donde unos reciben 5, otros 3, otros 1, justamente por esta proporción geométrica de justicia, el medio justo indica que en esa aparente desigualdad lo que hay verdaderamente es una igualdad
sustancial y justicia, verdadera justicia. Bueno, dicho esto, pasamos a la última cuestión sobre la justicia, que es la plenitud de justicia. Bueno, hay partes en la virtud de justicia que son integrantes y hay partes que son potenciales, se dice. De la parte integrante recurrimos al principio moral de hacer el bien y evitar el mal. Esto sugiere primeramente dos cosas. Primero, que hay distinción real entre el bien y el mal. Y segundo, que estamos llamados a realizar lo bueno y evitar lo malo. El ser se relaciona con el bien. El ser en cuanto deseable es el bien. Esto es metafísica. A mayor perfección del ser, mayor bondad del ser y mayor amabilidad. Más deseable es, mayor bondad. Esto en cuanto a la parte integrante. Luego también hay una aclaración que ayuda a la perfección de la justicia con respecto a esto de la parte integrante, que es el conocimiento, o sea, la recta intención en el acto de justicia, hace que yo, el sujeto que realiza el acto de justicia, conozca la razón del deber, y esto hace más perfecto el acto justo que si fuera por mera coacción. Habíamos dicho que en el acto de justicia no hay que juzgar el sujeto que realiza el acto, sino la relación que se establece jurídica, la perfección de la relación que se establece, porque es un acto externo y en última instancia la intención la conoce Dios. Pero cuando hablamos de la perfección, de la plenitud de la virtud de justicia, en las partes integrantes hay algo que lleva a perfeccionar el acto, que es el conocimiento entonces de la razón del deber. Y eso tiene que ver con la recta intención. En cuanto a la parte potencial, aparecen las virtudes anexas, la religiosidad, la piedad, la observancia, la equidad, la obediencia, la liberalidad, la amistad, la veracidad. Bueno, hay una serie, la gratitud, la vindicta. Son todas virtudes anexas que llevan a plenitud la propia virtud de justicia. Principales o más importantes, resalta la virtud de religiosidad, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando hablamos de las relaciones humanas, que es de lo que incumbe el derecho, recordemos que derecho se tiene porque se vive con otro. En el caso de un individuo aislado no habría derecho como tal, ¿no? Y en esto de amar a Dios, en la virtud de religiosidad, sobre todas las cosas, de dar al otro por amor a Dios, aparece la plenitud de la justicia, que es la caridad. De ahí dirá Aristóteles en su Ética, a Nicómaco o Nicomaquea, que en la relación de amistad no hace falta justicia, sin embargo en la relación de justicia hace falta amistad, apuntando un poco a este mismo tema de que la caridad viene a ser la plenitud de la virtud de justicia. Por otro lado aparece una virtud importante, que es la de equidad, puesto que de los principios generales de la ley se necesita interpretar y aplicar por la autoridad esos principios generales en casos concretos. Y ahí se necesita justamente de un buen juicio, valga la redundancia, de virtudes. Primero la virtud de prudencia, que es la virtud rectora de toda la jurisprudencia. Sin embargo, esta virtud de equidad, que se le dice que es la rectificadora de la ley, es el juez que tiene como misión afianzar la ley, justamente en este hecho de su aplicación virtuosa, recurre ciertamente a esta virtud de equidad. Bueno, para finalizar el tema de la justicia, vemos que la plenitud de justicia, las partes integrantes y las potenciales manifiestan que hay una
subordinación, una interdependencia entre el orden jurídico, una interdependencia entre el orden jurídico y el orden moral cristiano. Bueno, pasamos al derecho. Permiso. La filosofía del derecho es parte de la filosofía moral. Son saberes para el obrar. Recordemos la distinción que hacía Aristóteles, las virtudes dianoéticas, de las éticas, lo meramente contemplable, teorético, y lo teorético obrable. En este caso estamos hablando de moral y de derecho, que son ordenamientos para el hombre. Hay un conocimiento de cómo se comporta el hombre en tales o cuales circunstancias. Hay un conocimiento de las estructuras y exigencias propias que emanan de la naturaleza del hombre. Hay un conocimiento del orden con sujeción al cual el hombre debe conducirse, y hay un discernimiento de la prudencia con la cual el hombre, los hombres, deben actuar en casos concretos, particulares. Y aquí aparece la filosofía del derecho enmarcada en estos conocimientos. Familiarizada con esta parte de la vida humana. La filosofía del derecho y la moral, dijimos que el derecho y la moral son ordenamientos, y no hay que ver la filosofía del derecho como la deducción trascendental de una finalidad de la pura libertad. Dijimos que el hombre no es artífice de su propio ser, no se da el ser a sí mismo, por lo tanto tampoco posee fines absolutos en sí mismo. La libertad es una potencia en el hombre que está limitada por el derecho. Así como dijimos, no hay derecho que no sea justo, no hay libertad que no esté ligada a un derecho en el hombre. O sea, no hay absoluta libertad en el hombre. Bien. Entonces la filosofía del derecho debe ser vista como la investigación de la ley natural a la cual debe ceñirse el hombre para ir en pos de ese bien común que se identifica con su fin. Hay un carácter eminentemente social en el derecho. Esto se ve claramente en las primeras relaciones e interacciones entre los hombres, que así lo piden, es de necesidad. Las instituciones de la familia, la sociedad intermedia y la institución más perfecta que es la del Estado. Vemos entonces ese carácter eminentemente social. El derecho es conformado, da sostén a la sociedad como tal, y esta a su vez mueve y vitaliza al derecho. El derecho está en constante movimiento, ya veremos cómo y en qué medida, qué parte sí del derecho está en movimiento, qué parte no. Aristóteles, cuando define al ser humano, lo define como animal racional. Y esta parte animal, sensitiva, vegetativa, material, podríamos decir, está necesitada para la subsistencia, y se ve claramente en los primeros años de vida, de otro. Esta cuestión de la necesidad de otro, de relacionarse,
y en la parte espiritual también, porque lo espiritual en el hombre no es como lo angélico, sino que está dependiente o está en una unidad sustancial que es materia espiritual, material espiritual. Entonces la materia de alguna manera hace que la parte espiritual del hombre, las potencias superiores, inteligencia y voluntad, también necesiten de educación, se necesite de otro. Entonces retomamos el tema de las primeras instituciones, la familia, la sociedad intermedia, el Estado como institución perfecta. Así vemos cómo es de naturaleza humana el relacionarse y el formar sociedad. Bueno, el derecho, desde el punto de vista de la justicia, no comprende la noción de facultad o de poder. Dijimos, no sé si lo habíamos dicho, pero el derecho es aquella facultad, poder de reconocer como propia las cosas en relación con los fines propios superiores. O sea, los fines necesitan de cosas, los fines superiores del hombre necesitan de cosas. Y el hombre reconoce cuáles son esas cosas y entonces tiene la facultad de reclamarlas para sí, digamos, esas cosas. De ahí, eso es lo que es el derecho, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la justicia, entonces, no es meramente la facultad, sino aquello, el derecho, ¿no? Estamos hablando, es aquello de lo que brota la facultad y lo que le da su medida. Desde el punto de vista de la persona, del individuo, el derecho es aquello que se me debe, que se le debe, y desde el punto de vista de la colectividad es una noción de igualdad, una condición de igualdad. De aquí nace el primer principio, o uno de los primeros principios del derecho, que es la igualdad, la condición de igualdad entre todos los individuos. El derecho iguala a todos, y de ahí justamente que se pueda ejercer el derecho como tal. Tengo derecho porque debo y reconozco que los otros tienen derecho y que deben también. Bien. En cuanto a la ley es una norma de la razón que expresa un orden al cual debe sujetarse la voluntad humana. La conducta humana. Aristóteles habla no Aristóteles, sino Santo Tomás, de la perfección del todo, que el todo es más perfecto que las partes, y lo asocia al ser social con los individuos. Las partes serían los individuos que conforman el ser social, y dice que las leyes deben mirar al todo social en pos de el ordenamiento para la consecución del bien común temporal. En esta línea de Tomás y de Aristóteles decimos que la ley promulgada siempre se identifica con una ley superior, que la sanción de la ley, aunque respete su forma, aunque formalmente se respete al sancionar una ley, protocolos y demás, si no es una ley racional, es inválida. O sea, lo que la hace válida no es solamente la formalidad con que se sanciona, sino su carácter intrínseco. Una ley que va contra el hombre, que va contra la racionalidad, no puede ser ley verdadera. Bueno, y por último, o casi ya terminando,
el tema del derecho nos acercamos a través de la teoría cuatricausal de Aristóteles a la noción de derecho. La causa material, formal, eficiente y final. Bueno, en el caso del derecho, la causa eficiente, aquella de lo cual algo proviene, en el caso del derecho decimos que los derechos no se inventan, sino que están en la propia naturaleza, que hay leyes que expresan ese ordenamiento, y si hay leyes hay legislador, y si hay un legislador, en este caso es Dios, el creador de ese orden. En el caso del derecho positivo, la causa eficiente será el Estado en pos del bien común. Bueno, en el derecho la causa material es la sociedad, la causa formal es esa condición de igualdad, y la causa final, que siempre es la más importante, para qué está hecho algo, para qué existe ese algo, es para la consecución del bien común temporal, en el caso del derecho. Bueno, uno de los fundamentos que dijimos que del derecho es tengo derecho porque debo, es el deber, uno de los fundamentos del derecho. No es la libertad. El que identifica libertad con derecho sin más erra, porque dijimos se tiene libertad en cuanto se tiene derecho. La libertad es una potencia, y esa potencia como tal de la voluntad debe utilizarse para abrazar el bien, para ceñirse a un orden que no es invento, creación del hombre. Bueno. Por último, no hay sociedad con un derecho arquetípico. Decíamos que el derecho está en movimiento. Por lo tanto, yo no puedo trasladar un modelo arquetípico de orden jurídico a otra sociedad y que esto funcione sin más, de manera mecánica, sino que como el ser mismo en el espacio-tiempo y todo ser está en movimiento, todo ser material, se necesita de una jurisprudencia, un aparato jurídico capaz de entender esto y de a partir de principios generales del orden justo, de principios generales de la ley natural, llevar todo el orden jurídico por unos cauces donde pueda el derecho establecerse en casos concretos y singulares. Aparece la figura de, bueno, no está de más decir que todo el aparato jurídico, desde quienes sancionan, promulgan, los legisladores, los que promulgan, el ejecutivo que promulga la ley, y el que es encargado de interpretar y aplicar, la autoridad, en este caso un juez, todos ellos tienen la misma finalidad, que es hacer justicia. Entonces aparece la figura del juez, que tiene como misión afianzar la ley. Se dice que el juez es el legislador del caso. Decíamos que necesitaba de virtudes, la virtud de prudencia, de equidad, entre otras, de buen juicio, valga la redundancia. Y es entonces el juez, que tiene como misión afianzar la ley, que se mueve en dos esferas, es quien se mueve en dos esferas, la de los primeros principios de la ley natural y la del caso singular o concreto. Interpreta y aplica. De manera análoga tenemos el régimen jurídico que, por un lado, toca la esfera de los primeros principios del orden justo,
o del derecho natural, y por el otro, el régimen jurídico está conformado por las sentencias firmes que van dándole vida al derecho. Con las cuales se fija derecho. Se interpreta, se aplica, se fija derecho. Bien. Entonces, terminará el autor diciendo que en las vicisitudes del tiempo el hombre transcurre y necesita de algo que le dé orden, de un ordenamiento de esas vicisitudes. Ese algo es el derecho. Todo tiempo requiere de su derecho y es a su vez el derecho el responsable de elevar a cada tiempo a la vida eterna. Bueno, de esto le estará dando pie a todo lo que sigue sobre el orden cristiano, que ya hemos dicho bastante también, o hemos sugerido en germen, si se quiere, sobre el tema. Pero vale decir que no es un derecho distinto el derecho cristiano del derecho natural, sino que el derecho cristiano abarca al derecho natural, es parte del derecho natural del derecho cristiano. No son derechos distintos, no son cosas distintas. Y siempre que se toque la plenitud de la justicia, del derecho, que vayan a los primeros principios, se encontrarán con esta interdependencia y con esta subordinación a lo moral y a lo religioso. Bueno, hasta ahí la exposición.